Hola, buenas. Vamos a hablar hoy del libro Nosotros en la hoguera, que es este libro de aquí. El título completo es Nosotros en la hoguera, reflexiones sobre la ruralidad y la libertad para la revolución integral, con uno de los que son sus autores, que es Enrique Bardají Cruz, Kiko para los amigos. Entonces, pues él nos va a explicar cómo es el libro. Yo lo he leído, es un libro muy, muy interesante. Ya veis, además es un texto voluminoso y él nos va a contar de por qué ha salido el libro y qué es lo que ellos, porque son dos autores, la otra es María Bueno González, pues nos pretenden decir con el libro. En primer lugar, voy a hablar un poquito de Kiko. Kiko es pastor, él tiene una adhesión emocional muy profunda al pastoreo, al mundo rural y a todos los significados que tiene la ruralidad silvopastoril, por decirlo así, ¿no? Lleva ya bastante tiempo en este oficio, ha dado muchas vueltas por la península ibérica, ha estado en el norte, en el sur, bueno, quizá en el este no mucho, pero ha estado en todas partes, ¿no? Y ha acumulado una experiencia dentro de lo que podríamos llamar pastores jóvenes que hoy tiene muy poca gente, porque hoy el oficio pastoril, pues del ganado en extensivo está en descomposición. Los ganados hoy se mantienen estabulados en las macrogranjas grandes y apenas quedan pastores que lo hagan a la manera tradicional. Pero uno de ellos es Kiko. Y Kiko es vocacional porque, además de ser pastor, pues escribe libros y escribe artículos y hace conferencias, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. Dinos, Kiko, ¿por qué el libro? ¿Por qué? Pues muy buenas, Félix, y buenas a todos. Pues el libro lo escribimos Afri, María Bueno González, Afri para los amigos, que es mi amiga, y yo mientras teníamos a los 3 hijos y montábamos un rebaño de cabras en los últimos 10 años. Y han sido 10 años muy intensos, imagínate, en el Pirineo aragonés, ahí en la frontera con Francia, y con el Béarn francés, que en realidad no debería ser francés, el Béarn, pero bueno. Y ahí estuvimos en un pueblo muy boscoso, lleno de comunal, un comunal desnaturalizado, puesto que ahora lo gestiona el ayuntamiento, pero la gente lo sigue llamando comunal y mantiene servidumbres consuetudinarias, pues lotes de leña, piedra, peces, porque tenemos truchas y barbos. Mantiene setas, etcétera, ¿no? Pero lo gestiona el ayuntamiento y es una cuestión jerárquica y no se debería llamar comunal, porque en la revolución integral siempre decimos que comunal es aquel que es gestionado por un concejo abierto y claro, pues quedan pocos comunales auténticos. En todo caso, sería un comunal descentralizado. Yo soy pastor gracias a Afri, porque fue ella la que hace muchos años, hace 18 años exactamente, 19 años, pues me fue diciendo poco a poco la importancia del mundo rural antes de que conociéramos a Félix. Y Afri ya tenía dentro de sí esa preocupación por el mundo rural. Ella sabía mucho más del mundo rural que yo y siempre me decía, tenemos que irnos, y nos fuimos y me enseñó todo ella, todo lo que sabía, y me descubrió el motor de la curiosidad, me arrancó el motor de la curiosidad sobre todo el mundo rural. Y luego hace muchísimos años conocimos a Félix y ya despegó todo, ¿no? Desde que leímos tu artículo que se llama
que está al final del libro, se llama La ruralidad. Ay, espera, ¿cómo se llama? La transformación histórica del medio rural español. Hiciste unas conferencias sobre la cabra en Granada. En Granada, sí. Y es un alegato a favor de la cabra y nos gustó. Nosotros tenemos una devoción hacia las cabras enorme porque al pasar 10 años con ellas, bueno, se genera un vínculo muy fuerte con ese animal. Creemos que hace mucho bien al medio si se gestiona bien. Y hemos aprendido muchísimo con las cabras en el bosque. Hemos hecho silvopastoralismo, es decir, en bosques de encinas, bosques de robles, de hayedos. Hoy lo que se dice en la ganadería regenerativa, las cabras en el Pirineo la hacen solas ellas, hacen esa ganadería regenerativa, puesto que no repiten pastos, en cada estación van cambiando. Al ser el territorio tan abrupto, pues en invierno los pacos, que son las zonas de umbría, que se llama así en el Pirineo, pues no las tocan. Y en cambio, en verano están todo el rato en los pacos. Y cambian solas y por lo tanto no machacan los lugares. Y entre nuestra experiencia y las reflexiones de Félix, también basadas en su experiencia sobre que la cabra no ha sido la que ha deforestado la península ibérica, pues nos indignaba mucho ver por todos lados que todo el mundo piensa que la ganadería y la comunidad rural tradicional ha sido la que ha deforestado y ha destrozado el medio rural. Y fuimos viendo que eso es una mentira gigante. Y descubrimos un montón de mentiras, no solo la historia de nuestros bosques ibéricos, sino toda la retahíla sobre la miseria rural, sobre el papel del Estado, del capitalismo, bueno, sobre la inmigración a la ciudad. Descubrimos un montón de cosas y bueno, junto a Félix llevamos muchísimo tiempo luchando por la revolución integral y bueno, pues este libro es fruto de todos esos artículos que hemos ido escribiendo. Algunos han tenido bastante resonancia y bueno, pues creo que a los conservacionistas hay, por ejemplo, 3 artículos dedicados a 3 grandes conservacionistas que hoy son muy famosos y que mueven a muchísima gente. Uno, por ejemplo, es el libro de cabecera de la chica joven esta ecologista que se llama Greta Thunberg, que es muy famosa, ya sabéis, esta que salía en el Parlamento Europeo y tal. Y bueno, es George Monbiot, ¿no? Pues a George Monbiot lo hemos triturado en un artículo que hicimos sobre yo. Lo trituramos porque es un imbécil que odia a la gente común. Y bueno, descubrimos en todo este trabajo, descubrimos cómo la extrema izquierda se toca con la extrema derecha, no solo en su adoración al Estado, que ahí se tocan completamente, sino es impresionante, se tocan en lo que es el ecologismo profundo, ¿no? Que desemboca en Heidegger y en el antihumanismo de este filósofo, ¿no? Como es antihumanista, pues a la extrema izquierda le encanta, porque la extrema izquierda sueña con territorios prístinos, salvajes, sin gente, y la extrema derecha, más aristocrática, fundadora del World Wide Fund, de la WWF, la institución conservacionista mastodóntica esta, y toda esta aristocracia ecologista se toca con la extrema izquierda en querer un mundo rural sin seres humanos, ¿no? Es decir, sin antropocentrismo, lo que ellos llaman antropocentrismo o humanismo, y que todo se encuentra en Heidegger, en este nazi de Carné, en Nietzsche y en toda esta filosofía germánica, pues también de Ortega y Gasset, que no hacen más que loar a los latifundistas, a los terratenientes, a la nobleza, a la monarquía, a los reyes, al Estado, como garantes del medio ambiente y tal. Y bueno, nosotros nos indignaba todo esto un montonazo. Y descubrimos que la extrema izquierda, que nosotros proveníamos de ella, proveníamos del anarquismo, pues era tan fascista como la extrema derecha. Y
y lo hemos vivido en nuestras carnes de una manera radical junto con Félix, ¿verdad? No ha habido un Claro. movimiento más anti nosotros y más antirrural que el anarquismo ibérico actual, más, Y- más tremendo contra la ruralidad que el anarquismo. Lo hemos vivido en nuestras carnes, nadie nos puede decir lo contrario, porque lo hemos vivido en nuestras carnes a través del animalismo, del veganismo. Bueno, yo recuerdo en una librería anarquista muy puntera del barrio de Lavapiés en Madrid, que me acuerdo que me echaron porque dije que porque habían censurado los libros de Félix. Se llamaba La Malatesta, era una librería así, ya cerró. Muy, muy anarquista, muy obrerista. Y le pregunté, oye, ¿por qué ya no vendéis los libros de Félix? Y me dijo, porque te inventabas el asunto de los concejos abiertos, porque eso era mentira, era una invención tuya. Qué nivel de ignorancia, ¿eh? Hay ¡Qué que... nivel de ignorancia! Así les ha ido. Pobres chavales, sí, yo les conocía allí. Ya cerró, vale. Hay una cosa en el libro muy interesante. Vamos a ver, el libro trata muchas materias, desde textos que son una reivindicación de las actividades ganaderas, de los ganados, de las cabras, todo esto, a otros que son de polémica contra las corrientes, pues estas animalistas, contra el ecofascismo, pero también, y para esto lo digo para la gente que quiera aprender, hay bastantes referencias a la filosofía muy interesantes, sobre todo a la filosofía que ha estado de moda en los últimos 30 años, que es Nietzsche y Heidegger, ¿no? Entonces Heidegger es el filósofo más leído del siglo XX, aunque yo nunca he entendido por qué, porque a mí me parece una castaña y sus libros no dicen nada. Y luego Nietzsche. Es curioso que los dos sean gente adscrita al Partido Nacional Socialista Alemán, ¿no? Bueno, Heidegger, Nietzsche no, pero sí sí, proto, bueno, ¿no? proto-nazi, ¿no? Y Heidegger como persona de carné, lo decís aquí. Él hasta murió 30 años después de acabar la Segunda Guerra Mundial o por ahí, y siempre se mantuvo firme en su adhesión al nacionalsocialismo, ¿no? Al nazismo. Y entonces, pues cuando el libro se lea, vais a encontrar esta mezcla que forma parte, digamos, de la forma de entender la vida de sus autores, de Kiko y de Afriques, esa combinación de actuar en la naturaleza, estar con el ganado, pero leyendo y pensando sobre la filosofía. Algunos párrafos aquí que tenéis, por ejemplo, sobre Nietzsche, yo no los conocía y me parecen especialmente buenos. También sobre Heidegger, pero más sobre Nietzsche, fíjate, porque Nietzsche es en definitiva el que pone, digamos, la salsa ideológica al nazismo. Aunque luego hay gente que dice que no, y que tal, pero bueno, es indudable, ¿no? La gente que dice que no es porque miente o porque está mal informada, ¿no? Entonces eso hace que el libro sea muy completo, muy interesante. De tal manera que quien vaya allí, quien venga al libro a buscar solo cuestiones sobre medio rural, pastores y tal, pues encontrará mucho más que eso. Y esa es una de las grandezas y valores del libro. Háblenos un poco de los filósofos estos y de lo que decís. Pues tenemos un artículo que gustó muchísimo a la gente, que lo convertimos también en audio, que está ahí en nuestra página de revolucionintegral.org, que se llama Repicamos las campanas llamando al combate. Sí. Ese artículo era para combatir el autoodio que hemos encontrado en muchísimos lugares del mundo rural y en la gente en general sobre su cultura. Y ahí explicamos muy bien cómo todo el pensamiento alemán eh, jerárquico, partidario de la jerarquía, del esclavismo, del feudalismo, pues lo trae aquí Ortega y Gasset y lo difunde aquí el franquismo a través de Ortega y Gasset y la Falange. Y luego permea en toda la izquierda. Es sorprendente. El Partido Socialista ¿A que sí, eh? lo mama como ninguno. Es que lo absorben, ¿verdad? Tú fíjate, vamos a ver, Ortega y Gasset es el único filósofo español del siglo XX que es leído por ahí, o era leído, yo creo que está ya muy en decadencia, ¿no? Y una característica de Ortega es su argumentario sobre que la culpa de los males de España provenían del peso que tenía en ella la ruralidad. Y entonces todo el rato se dedica a tratar toda esta cuestión, por ejemplo, la rebelión de las masas,
en España invertebrada, sobre todo en España invertebrada, ¿no? Ese es el problema, es una ruralidad montaraz, silvestre, salvaje, que no atiende a razones, que no quiere modernizar el país y tal. Porque él estaba imbuido de la concepción de que el industrialismo iba a crear una sociedad completamente nueva, este mesianismo industrialista, ¿no? Iba a salir algo, puf, algo que no se podía ni describir, ¿no? Pero toda esta gente piensa lo mismo, Nietzsche, Heidegger. Nietzsche no lo dice tan claro, pero Heidegger, vamos, el proyecto industrialista del partido nazi alemán era potentísimo. Ellos industrializaban para tener armamento y equipo militar con el que ganar todas las guerras que pensaban hacer, que eran infinitas, ¿no? Menos mal que le pararon los pies a la primera de cambio, si no, todavía estaban por ahí haciendo guerras. Entonces, claro, este es el proyecto de la modernidad, que también aparece en la izquierda a través de la ilustración. Todos los que provienen de la ilustración es el tronco de un árbol podrido. Es lo mismo que le pasa al anarquismo. El anarquismo está ciego respecto al mundo rural, totalmente ciego. Tú fíjate es incluso el sistema de asambleas de consejo abiertos está legal. Para los pueblos de menos de 100 habitantes es legal. Y Félix, los anarquistas se lo toman como una ofensa, esto que decimos, y es un regalo. Les estamos lanzando un regalo, les estamos diciendo, espabilar con el mundo rural que habéis perdido completamente el testigo. Sí. Me gustó mucho las citas que ponéis del dirigente de CNT en la Guerra Civil, José Peirats, que él lamenta su incapacidad para en Cataluña haber llegado, ¿no?, a la ruralidad. Pero es que ellos, había una locura, había un desprecio por el campesinado, que entonces era el 70% de la población, lo que les llevaba a ser unos elitistas. Porque ahora, al fin y al cabo, el campesinado es el 3%, pero entonces era el 70%. Luego se situaban en un mundo urbano, industrial, de la modernidad. Todos los chirimbolos tecnológicos les fascinaban. Es deplorable. Ese y la conquista del pan son dos engendros absolutamente estúpidos, ¿no? Y luego, muy interesante también para quien quiera aprender filosofía y alta cultura con el libro de Kiko y Afri, es las citas que ponéis de Simone Weil. Simone Weil es una persona con un nivel intelectual impresionante y luego, en vez de quedarse con palabreos y tal, ella fue un año a trabajar en la Renault y supo lo que es eso, ¿no? Pero luego trabajó también mucho tiempo en granjas. Ella era una persona que tenía una voluntad de sufrimiento. Cuenta cómo en granjas donde ella se contrataba como asalariada, como peón, había veces que trabajaba 12 horas diarias en un trabajo durísimos. Se pasaba, bueno, tanto que en parte entre tanto trabajar y tampoco comer, cometió un suicidio de facto, que esta es otra. A ver, señorita, joder, que ella se hizo católica, pero la Iglesia Católica desaconseja el suicidio y luego ella lo cometió. Bueno, son las contradicciones de la gente, ¿no? Pero entonces todo esto está unido a textos en el libro que sí son un estudio completo de cómo es la ruralidad, el papel funesto de la PAC, la política agraria común, cómo tendría que ser la ruralidad, algunas pinceladas sobre el comunal y tal. Y todo esto hace el libro muy interesante, muy completo, muy holístico, como se dice hoy, ¿no? Sí. Y mira, contra la PAC creo que tenemos un ametrallamiento de argumentos muy potentes. Cuando se dan charlas por pueblos y tal, la gente ganadera me ha dicho que está completamente de acuerdo y que eso no tiene nada que ver con que recibamos la PAC. Ahora, con el que ha hecho la portada y la contraportada, que se llama Antonio de la Fuente, que es un amigo nuestro de la RI, que por cierto tiene un perro idéntico a este, es idéntico a su perro, su perra. Es una foto ya de los años 20 de Aragüés. Sí. Bueno, pues Antonio de la Fuente y yo vamos a coger ahora una primera instalación de un relevo generacional de un rebaño de 500 ovejas. Y lo vamos a hacer con la PAC, con las subvenciones de la PAC, a la primera instalación y todo. Pero no quita un ápice a todo lo que decimos. Es decir, claro, nosotros tenemos que sobrevivir en el campo y así lo hemos elegido. Porque no tenemos un duro y necesitamos adaptarnos al sistema en el que vivimos, ¿no? Pero todo lo que estamos viviendo corrobora todos los argumentos que hay en el libro contra la PAC. La PAC es una de las grandes trituradoras del mundo rural y ahí me ayudó mucho a comprender cuando tú dices que cuando tiras por tierra el argumento principal que la gente del sistema, sobre todo los ingenieros, dicen que por qué se hizo la PAC para
atenuar el hambre y evitar el hambre en Europa. Y tú bien explicas que en aquella época, que era ya unos cuantos años después de la Segunda Guerra Mundial, ya no había hambre y el sistema que había proporcionaba alimentos a la población perfectamente. Y que se hizo por otros motivos. Se hizo por motivos Claro. de controlar al antagonista más severo del Estado, que es el mundo rural, que no era gobernable por muchísimos motivos que explicamos en el libro, ¿no? Y bueno, otra cosa de las que estoy muy orgulloso, y que Afri también, ¿no? Pues es que a los conservacionistas los dejamos hechos polvo en el libro. Pues Jane Goodall, toda esta gente que está saliendo ahora en El País a tope y que les dejan muchísimo espacio en El Español, en El País, en La Vanguardia, en los periódicos vascos, pues eso, Jane Goodall, David Attenborough, Joaquín Araujo, Eduardo Wilson, pues toda esta gente le metemos una caña impresionante. Sí, impresionante. así es. Pero impresionante, ¿no? Desde las cosas que más orgulloso estoy. A la WWF, que son unos hipócritas impresionantes que ahora dicen que están a favor del pastoreo, cuando han financiado parques nacionales, que han expulsado a millones de personas a lo largo y ancho del mundo, indígenas en África, indígenas en Asia, sobre todo en la India, indígenas en Latinoamérica, indígenas en Europa, y ahora van de, bueno, como tienen tanto dinero y tanto poder y están tan unidos a los estados, pues bueno. Y bueno, pues también damos caña a todos estos ingenieros que son herederos de Heinrich Cotta, todos estos alemanes, ingenieros alemanes, que son todos, vienen de origen nazi y que adoran los monocultivos de pinos y los monocultivos de eucalipto. Bueno, yo hasta escuché un programa del Bosque Habitado, este programa que supuestamente defiende los bosques en Radio 3, que era una chica con una voz muy agradable. Pues allí salió Eric Bauer, el autor de los montes de España en su historia, diciendo que los pinos eran maravillosos y que los pinos habían hecho una labor maravillosa en la ruralidad ibérica. Y vamos, creo que les damos muchísima cera. Gracias a dos libros que tú nos diste a conocer. Por supuesto tus libros, pero hay dos libros que nos diste a conocer que son una refutación de esta gente tremenda que para mí uno es el de Sánchez Ortega, Los Llanos de Albacete, que me gustó. Sí, ese tío, ese tío es tremendo. Y habla mucho de la provincia de Albacete, cómo se deforestó con la desamortización de Madoz, la provincia de Albacete entera, y eso conllevó una erosión terrible del suelo, de los montes y unas inundaciones, porque es una zona endorreica, que hubo que hacer canales y a la deforestación. Es un gran defensor de la ganadería tradicional que había en Albacete, del mundo rural. Y me encantó ese libro, me cambió mucho. A mí también, sí. ¿Verdad? A mí también me encantó. Sí. Coincidimos con eso. Sí, son libros que te gustan y libros que te encantan. Pues este es de los... lo que yo he aprendido mucho, que no conocía, esto del asunto ahora de las corrientes veganistas, de las corrientes, ¿cómo se llaman los que? Antiespecistas, ¿no? Es que todo esto se me escapa. O sea, yo tengo un límite. Yo pienso que la locura humana tiene que mantenerse dentro de ciertos límites. Y cuando hay formas de locura humana que superen esos límites, ya no les sigo. Entonces, todo esto ha superado con mucho los límites. Y no es que no me apetezca seguirles, es que ya no puedo, porque es que... o sea, periódicamente tenemos explosiones de locura humana, ¿no? Pero entonces esto es que es muy fuerte y además muy estúpida, porque cuando lo lees te das cuenta que son unos urbanitas que tienen una idea del mundo rural que es de postal. Ellos han visto postales, pero nunca han visto en realidad lo que es la ruralidad verdadera, las montañas. Ellos tienen fotos de montañas en su casa. A lo mejor alguna vez incluso han ido a un parque nacional, allí se han metido en algún sitio muy caro y han echado un vistazo, han dado un paseíto. Pero lo que se llama vivir en el campo, vivir en una montaña, vivir en sitios así, auténticos, un tiempo, 2 o 3 meses, no tienen ni idea. No saben nada. Y entonces su ignorancia la transmiten. Y piensan que la gente es una déspota con los animales. Y no es cierto. Es mentira. Claro. Es mentira. La gente no es déspota con los animales en su inmensa mayoría.
Hay unas minorías siempre, pero minorías siempre va a haber de gente malvada. Claro. Pero son una minoría. Nos machacaban a nosotros. Nosotros escribimos muchos artículos contra el veganismo en el momento álgido del veganismo, cuando estaba muy fuerte. Y recibimos muchísimos ataques. Ha sido bastante doloroso el combatir por las ideas, porque hemos perdido amigos, gente que no deberían haber sido tan fanáticos de las ideas y haber puesto la amistad por delante de las ideas. Me imagino que también nosotros habremos sido torpes a la hora de debatir, pero bueno, hemos aprendido mucho y sobre todo nos hemos quitado fanatismo en el sentido de la amistad está por encima de cualquier otra cosa y las diferencias Claro. se pueden llevar. El asunto que no tienen ni idea de la relación tan amorosa que se genera entre un pastor y sus animales. No tienen ni idea. Un pastor extensivo. Y sobre todo no tienen ni idea de lo que significa el pastoreo extensivo o más aún el silvopastoralismo como alternativa viable y sostenible a la ganadería industrial, que es enemiga de todos. A la ganadería industrial intensiva, de confinamiento permanente, que es un maltrato terrible a los animales. Bueno, yo he visto cerdas, naves que durante 8 meses no se pueden dar la vuelta. Tienen una jaula a medida en la que solo pueden comer, levantarse y comer, levantarse y comer. No pueden ni girarse, no pueden ni mirar para atrás. Eso todavía es legal. Ahora lo van a cambiar y tal y cual, pero bueno, eso ha estado hasta hace nada. Para combatir esa ganadería necesitamos muchísimos pastores, muchísimos montes, muchísimas aldeas vivas. El artículo que da un título al libro, que se llama Nosotros en la hoguera, que está dentro del libro, habla del lobo. Y decimos que para conservar el lobo y conservar el oso, que nosotros queremos conservarlo, hace falta muchos pastores, mucha gente en el campo, porque eso significa muchos cadáveres de viejas ovejas, viejas vacas, viejos yeguas, viejas cabras que mueren, y sobre todo el lobo y el oso son carroñeros, y cuantos más pastores haya, más biodiversidad faunística podremos tener, más buitres, más alimoches, más quebrantahuesos. Y es impresionante, siempre se culpa a los pastores de estas cosas y nunca se habla, por ejemplo, de las juntas de extinción de alimañas, del franquismo, de las que hablamos en el libro, que la gente se sorprende cuando le cuento que sí, que los ingenieros, que los guardas forestales se dedicaban a poner estricnina por el campo y a matar a los lobos. Era el Estado el que asesinaba miles de claro que sí. anualmente. La gente alucina y dice, no sabemos nada, ya, porque los medios de comunicación solo nos cuentan la versión de que el pastor ha sido el malvado y la gente rural ha sido la malvada. Bueno, y hay asociaciones asturianas muy poderosas que han comprado muchísima tierra, como FAPAS, que recibe mucho dinero del Estado, que son realmente malvados sus escritos, porque es un odio a la gente terrible y una ansia de vaciar la montaña que bueno, lo han conseguido, ¿no? Y me recuerdo una frase de FAPAS, de uno de los líderes de FAPAS, que decía, gracias a la Guardia Civil conseguimos salvar mucha biodiversidad en la montaña asturiana. Mentira, sois unos bellacos, sois una gente malvada. No simpatizo nada con esta gente. Por supuesto. Aunque sin duda hayan hecho cosas positivas, que yo no lo dudo, sin duda, como muchísima gente, ¿no? Pero estas cosas no se pueden permitir, y menos lo hace a la Guardia Civil, porque para quien nos escuche, es que hay gente que hoy se alucina y dice, ¿pero qué tenéis contra la Guardia Civil? Pero bueno, hace nada hablaba con un amigo mío vaquero que se llama, que le queremos mucho, tú y yo, que se llama Ignacio Suescun, de aquí. Le vi hace poco. Sí. Tuve con él hace poco. Sigue. Hablábamos de la Guardia Civil y decíamos que la gente desconoce que la Guardia Civil tiene un expediente desde que se fundó, a la par que se creó la ley de desamortización del comunal de Madoz. A mediados del siglo XIX, tiene un expediente de sangre impresionante, de sangre, de tortura, de facilitación al Estado de todos sus planes, porque, como tú bien dices en muchas de tus charlas,
la ley es papel mojado hasta que llega la Guardia Civil, que es la que puede hacerlo cumplir en las aldeas más perdidas, en las montañas más perdidas. Hasta que no hay un buen cuerpo de la Guardia Civil, no se puede hacer efectivo real el poder del Estado en los sitios más recónditos. Y claro, la gente que hoy, como hoy está tan de moda hacerse facha, ¿no? Hacerse de derechas, que yo no entiendo, la gente se sorprende con el tema de la Guardia Civil porque, claro, todo este viraje de la izquierda a la derecha, pues conlleva que ahora hay que adorar a la Guardia Civil. Y la gente alucina cuando les cuento lo que significa la Guardia Civil. Claro. Reivindicar la matanza, el maltrato, y bueno, pues desde aquí, vamos, Alde Mendik, como dicen mis amigos de Alsasua. Alde Mendik, fuera de aquí. Claro. Pues el libro tiene también toda la parte esta dedicada a todo lo que es el especismo, da un montón de datos, sí, a los proyectos para vaciar de personas, vaciar de seres humanos espacios enormes, pero no solo en Europa, incluso más en África y en América y también, entiendo yo, en Asia, ¿no? Hay un tipo pirado que dice que quiere que la mitad de la humanidad desaparezca y entonces la mitad de las tierras queden libres de seres humanos. Esta cuestión es esta mentalidad genocida característica de los movimientos ecofascistas, ¿no? O sea, la palabra ecofascista yo no la he inventado. O sea, se ha utilizado mucho tiempo en Francia. Yo la leí hace tiempo ya en un libro francés, ¿no? En el cual ellos protestaban del furor facha, ¿no? Y del odio que tienen a la gente. Todos estos sectores, esa idea del odio al otro, del odio a los otros, es una característica fundamental del fascismo, ¿no? Y además es un desconocimiento de la realidad rural, de cómo son las montañas. Sí, sí. James Lovelock, el que populariza el tema de Gaia, del planeta Gaia, y escribe tantas cosas anglosajón, ¿no? Pues James Lovelock se hizo famoso por decir que había que abolir el parlamento, ¿no? Los parlamentos, las democracias formales parlamentarias, que nosotros en la Revolución Integral para nada le llamamos democracia, le llamamos dictaduras parlamentarias y para nada tienen que ver con la democracia, pero al menos son preferibles a la dictadura militar bestial tipo franquismo, ¿no? No sé realmente, pero sí. Y James Lovelock lo que propone es una dictadura militar para salvar el medio ambiente. Y Edward O. Wilson, que es el que habla, el que tú dices que habla de vaciar medio planeta, él propone que medio planeta sea un parque nacional tipo Ordesa o Picos de Europa sin gente y que no se permita entrar a la gente, solo puedan ir por allí funcionarios o gente con permisos para investigar. Y este es muy famoso, este es de Harvard, es un profesor de Harvard, debe ganar un montón de dinero y es un líder enorme. Este tío tiene aquí un palmero y tiene aquí un seguidor, un loro amaestrado que se llama Benigno Varillas, que es el que ha llevado la revista Kerkus muchos años, o ha fundado Greenpeace, o ha fundado Earth First aquí en España, en lo que llaman España. Y este tío odia con toda su alma al mundo rural. Es el único biógrafo de Félix Rodríguez de la Fuente. Y es una pena que este señor sea el único biógrafo de Félix Rodríguez de la Fuente. Él dice que Félix Rodríguez de la Fuente también quería vaciar su interpretación de lo que era el pensamiento de Félix Rodríguez de la Fuente. Yo lo dudo. Pero bueno, este Benigno Varillas, hablamos de él en el libro y es un auténtico fascista. Sí. Toda esta gente tiene todas las características del fascismo. Además, son disfuncionales porque en esos espacios tan maravillosos, vaciados de gente, ¿cómo los van a proteger de los incendios de los veranos, por ejemplo? ¿No? Pero claro, si toda la biomasa que ahí se acumula, ¿cómo van a hacer? ¿No? Porque antes era una de las tareas de los rebaños que entraban, tanto de ganado menor como pueden ser las cabras, de ganado mayor como pueden ser por ejemplo, las yeguas, los caballos, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer, no? ¿Realmente lograrán crear una cantidad suficiente de corzos, ciervos, gamos para que eso suceda?
o no ser así, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, en los picos, en Gredos, cuando en la cabra montesa de Gredos hubo la epidemia de sarna hace 20 años, ¿no? Una epidemia de sarna terrible que murió un montón de cabezas y hubo que intervenir allí, hubo que intervenir para curarle la sarna y no sé si sobrevivió un sector muy pequeño. Y ahora está pasando lo mismo también con los corzos. Los corzos dan miedo a los ganaderos porque se rozan con una oveja y tal y la transmiten la sarna, ¿no? Y la sarna es súper pegajosa y difícil de quitar, ¿no? Entonces esta gente, como son unos ignorantes y no entienden de nada y son unos puñeteros urbanitas que lo único que saben hacer es estar en su casa escupiendo maldades, no se dan cuenta de cómo es realmente la realidad de las montañas, del ganado silvestre, de la fauna silvestre, del ganado suelto, y lo que van a hacer es verdaderamente un desastre. Por cierto, es una ventaja que no se lo toman muy en serio y solo aplican una parte de sus chorradas, pero si el día que se pongan a aplicarlo todo es para echarse a temblar, ¿no? Para echarse a temblar. Son gente amante del Seprona y están muy vinculados a ideas antinatalistas. Muy vinculados. Sí. Por ejemplo, Jane Goodall, esta señora de los primates que es tan vegana y que le sacan en el país, ahora mismo le están sacando. Esta tipa ha sido muy vinculada al Planned Parenthood, esta institución bueno, que esterilizaba a indios en la India, ¿no? Sí, ellos sí que hacían, vamos, les esterilizaban sin su autorización, les engañaban, como también se hizo en Iberoamérica, ¿no? A las mujeres se las operaba, por ejemplo, la apendicitis y de paso se las ligaban las trompas, o sea, para que no pudieran tener hijos. Toda esta locura que es aplicar ni más ni menos que la directriz que dio Henry Kissinger en 1973 sobre que las mujeres tenían que olvidarse de los hijos, del amor, del erotismo y todo esto y dedicarse únicamente a trabajar para pagar impuestos. Kissinger es brutal, lo dice con toda claridad. Lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar y pagar impuestos. Vale, claro, como era un altísimo funcionario, quizá él ha sido el funcionario con más poder en Estados Unidos en el siglo XX, ha muerto hace no mucho. Entonces, pues se hacían estas cosas. Y ahora, claro, toda esta locura antinatalista pues les está explotando en la cara. Mira lo que ha pasado en China. La economía china tiene, vamos, fecha de caducidad por toda la política natalista que hizo el Partido Comunista de China. Comunista guión fascista, porque es que allí ya nadie absolutamente niega que es un partido fascista el Partido Comunista de China. Pero esta parte está muy bien y como lo insistís en varios artículos, resulta, y cada artículo lo enfoca de una manera, uno desde aquí, otro desde aquí, ¿no? Pues hace que se reciba una información y unos análisis muy interesantes sobre este tema. Este neomalthusianismo es muy curioso, porque siempre tiene la misma característica cuando lo lees por ahí. Le echan la culpa de todo a los seres humanos de a pie y olvidan siempre al ejército y la producción, la industria militar masiva. Ese siempre lo olvidan como causa del ecocidio. El ecocidio es que yo me vaya al trabajo y gaste gasolina yendo al trabajo, ¿sabes? Ese es el ecocidio. O que me lave los dientes y tenga el grifo un poquito más abierto de lo normal. Pero de la industria militar nunca dicen nada. Claro. ¿De cuánta gasolina gasta un tanque por kilómetro? Un carro de combate de 60 toneladas de estos que se hacen por kilómetro, no, por centímetro. Por centímetro de movimiento. Eso no importa, claro, porque ellos están con quienes están, ¿no? Bueno, y pues... mira, perdona, Félix, hay una tesis que ponemos en el libro que se está corroborando a tope y que estamos muy contentos de ella, que es el otro día... Sabes que hay unos chavales jóvenes que hacen un canal de YouTube sobre política, que son liberales, pero que hacen buenos análisis, que se llaman VisualPolitik, ¿vale? Sí. Pues esta gente hizo el otro día un vídeo sobre el potencial del Estado español para tener energías renovables y minería. Y dijo que el gran problema, en sus análisis, el gran problema era que había todavía población en el mundo rural que se oponía y que era muy levantisca, aún hoy, en 2025, era muy levantisca, muy levantisca contra, y que dificultaba mucho el desarrollo del Estado español y que eso impedía muchísimo
que España pudiera competir en su hegemonía mundial con los demás estados, ¿no? Y me hizo muchísima gracia, nos hizo muchísima gracia a todos los de la RI porque daban en el clavo, ¿no? Aquí se une toda la extrema derecha más militarista con el izquierdismo más radical y más anarquista. Ambos quieren un mundo rural vacío donde al final osos, lobos y minerías a cielo abierto campen a sus anchas. Y a los generadores. A los generadores con paletas súper tóxicas que luego no saben qué hacer con ellos cuando se cumple ya el tiempo ya de caducidad suyo, que suele ser entre 20 y 25 años. Ahora incluso, como cada vez los hacen peores, parece que ya son 18 años, ¿no? Luego, ¿qué van a hacer con eso? Lleva una cantidad de sustancias tóxicas enormes los aerogeneradores. Y todavía más las placas solares, mucho más, ¿no? Entonces, estos campos de placas solares que pueden ser... Bueno, yo conozco algunos que son 80 hectáreas, ¿no? ¿Qué van a hacer luego con ellos? O sea, eso está creando una contaminación porque las placas solares, con el sol que reciben, con el viento, con todo esto... se van fragmentando en micropartículas supertóxicas que caen al suelo y esas partículas se mezclan. Hay algún especialista que dice que ese suelo tiene que recogerse todo y tratarse como si fueran minerales tóxicos. Félix, hasta tal punto es así que te voy a contar una cosa muy interesante con esto en concreto. Yo ahora me dedico a la apicultura y me dio clases de apicultura un señor que se llama Ignacio Gil Gil, que es un veterinario muy famoso en Aragón. Y el gobierno de Aragón le encargó un trabajo, porque es muy importante, es muy famoso en Aragón, le encargó un trabajo para que explicara si era compatible la apicultura con los monocultivos de placas solares. Y entonces le pagaron un dineral, hizo el estudio y el estudio salió que no, que las abejas se morían totalmente. Nos lo explicaba en clase y todos quedamos alucinados. Y me dijo, ¿y sabes qué hizo el gobierno de Aragón con el estudio? No lo publicó. No lo publicó y ahí está el estudio sin publicar, en un cajón de una consejería del gobierno de Aragón y nos lo explicaba. Él se llama Ignacio Gil Gil, le podéis preguntar, él vive en Tarazona, tiene una clínica veterinaria en Tarazona y lo explica perfectamente a quien quiera preguntárselo, es un hombre muy predispuesto a hablar con todo el mundo, es un hombre majísimo y es incompatible, por lo que tú dices, todo lo que se va soltando de las placas. Sí. Pues eso explica cómo estos señoritos no solamente son ecofascistas, sino también, destructores del medio ambiente, ¿no? Ellos son la destrucción que están realizando, los problemas que va a crear todo esto, aparte de las historietas como el apagón del otro día, claro, meten demasiada energía renovable y eso es incontrolable porque es por su propia naturaleza, claro, todo el mundo sabe que depende de la cantidad de viento, del sol y tal, y hay momentos en que se dispara, bueno, todas las mentiras que han contado con que eran energías limpias y esto lo ha hecho el ecologismo. El ecologismo primero ha mentido, porque ha dicho que todo eso eran energías limpias y no lo son realmente. Si ellos están a favor, pues que digan la verdad. Bueno, pues bien, estáis a favor, pero tenéis que decir cuál es la verdad, ¿no? Nos ha costado enterarnos de la verdad. En segundo lugar, pues se hacen montones de cortas de árboles para poner todos. Esto hay que decirlo también, ¿eh? Hace poco, no sé en dónde fue, no sé si fue en Navarra o en La Rioja, para poner de aerogeneradores tuvieron que cortar un montón de árboles. Y cuando la gente protestó dijeron que es que los iban a poner más adelante. La gente dijo que empezarán por no cortarlos y luego ya se vería, ¿no? Y entonces ahí se creó el conflicto. El maestrazgo en Teruel también. También lo mismo, ¿no? Sí. Claro, sí. Con el poco arbolado autóctono que queda, dejando aparte de los asquerositos pinos de repoblación, pues esto ya es la puntilla, ¿no? Porque necesitan, claro, hacer una corta de arbolado. Otra cuestión interesante del libro es, claro, como es que tratar el asunto del anarquismo en su posición, vosotros venís del anarquismo, en su posición antirrural, ¿no? Y entonces entráis en la posición del anarquismo en la guerra civil, no solamente formando parte del gobierno, ¿no? Ridículo, unos anarquistas en el gobierno, ridículo, pero a mí me ha parecido muy bueno las citas que extraí de documentos anarquistas sobre la organización del trabajo industrial en la guerra civil, cuando ellos eran ministros de la cosa, ¿no? Uno de ellos fue ministro de Industria, ¿no? ¿Ministro de qué? De Industria, ¿no? De Industria, ¿no? Pues esas citas son preciosas, vamos, me parece la mejor crítica razonada y serena que he leído al anarquismo que yo haya leído.
Sí, sí, son muchos escritos lo hemos sacado de Michael Seidman, de Sí, hay que hacer. Sí, Los obreros contra el trabajo en Barcelona. Pero sí, antes sí. de esto quería decirte una última cosa de lo anterior, Félix, sobre el Vale. ecologismo. La gente alucina, los ecologistas que me rodean, cuando les digo, la Red Natura 2000 es una monstruosidad, es una ley de excepción que dificulta hoy en día muchísimo las labores del sector del sector primario y de la gente que quiere montar pequeñas empresas del sector primario, y las dificulta un montón. Es una ley horrible que quita jurisdicción y quita poder a la gente rural, y eso lo ha apoyado a muerte y lo sigue apoyando a muerte el ecologismo. Y eso está vaciando, por ejemplo, el Pirineo, por ejemplo, el 60% del Pirineo es Red Natura 2000. Y ellos son los que al final están abriendo el camino al extractivismo, a la minería a cielo abierto, al que destrocen nuestro mundo rural con monocultivos de aerogeneradores, de placas solares. Ellos han abierto el camino a toda esta gente. Me resultaba muy curioso cuando veía que la revista Kerkus estaba financiada por Naturgy, ¿no? Les financia como publicidad, los meten en la revista, y digo, claro, Naturgy está interesadísima en fomentar un conservacionismo que dificulte muchísimo el relevo generacional en el sector primario en los pueblos, o la pequeña industria de los pueblos, que no tenemos que entender el mundo rural como solo agrario, ¿no? Como tú bien dices siempre, y que a mí me encanta esa idea. No tenemos que entender el mundo rural como agrario, sino como industrial también, como pequeño industrial y como todo. Pero bueno, yendo a lo del anarquismo, Michael Seidman, sus libros son maravillosos porque es muy sincero, como que no tiene adscripciones ideológicas que le castren mentalmente, ¿no? Él le da igual que el anarquismo quede mal, le da igual. Él va a la verdad y ve que el trabajo asalariado se difundió y se generalizó en lo que se supone que fueron las colectivizaciones revolucionarias del anarquismo en la Barcelona de los años del 36 al 39, y ve que no había ninguna liberación, que había más capitalismo que nunca y más explotación que nunca, y encima se les decía a los obreros que era por su súper bien y que tenían que colaborar a tope. Entonces, sobre todo, hay una cuestión que el anarquismo, como siempre ha estado más balanceado hacia la práctica y ha abandonado un poco el tema de la reflexión y de las ideas, no ha sido equilibrado en ese aspecto, ha delegado muchísimo la autogestión del pensamiento, la ha delegado en el marxismo y en la socialdemocracia. Entonces se vieron implementando el taylorismo, igual que Lenin en la Barcelona del año 36. Y entonces eso fue un puto desastre, porque la gente se sentía esclava, porque lo era. Claro. En vez de haber buscado una reconciliación entre el trabajador y el trabajo, en la medida que fuera posible, en las fábricas de la época, que todavía eran fábricas medianas en general, ¿no? Todavía no se había producido la terrible concentración industrial y la verticalización completa de la actividad en la fábrica. Allí era más fácil hacerlo entonces que hoy, ¿no? Y sin embargo ellos siguieron un camino de un productivismo que acabó en nada, porque no solo no consiguieron tener más productividad, sino que consiguieron menos productividad. Y luego encima la clase trabajadora de Barcelona, al verse superexplotada, se desentendió de los asuntos políticos de la guerra. La conclusión que llegó: a nosotros nos da igual la república o el franquismo y la república, porque en ambos sitios nos aprietan las tuercas igual en el puesto de trabajo y no tenemos ninguna participación, ni tenemos voz, ni tenemos voto. Luego, eso hizo que las cosas se desmoralizaran. Por ejemplo, la cantidad de desertores que había cuando se llevaba filas a la gente para ir al ejército republicano, pues, por ejemplo, para ir a la batalla del Ebro, los que se llamaban filas en la primavera de 1938, las deserciones llegaron a ser del 20%. Nadie quería ir realmente, ¿no? O sea, del 20% según cifras oficiales, que pueden ser incluso el doble las cifras reales, ¿no? Pero es que son muy torpes esta gente, no entienden las cosas, no entienden el mundo, tienen esa ceguera irracional de la Ilustración. Todas las ideologías que vienen de la Ilustración acaban en desastres, ¿no? El liberalismo, el marxismo, el anarquismo, el fascismo, todos los sismos vienen de ahí, ¿no? En realidad es
el árbol nutricio de la basura ideológico-mental, ¿no? Que Además, tenemos hoy. el anarquismo no tiene excusa ninguna porque allí tenía los textos de Joaquín Costa sobre el colectivismo agrario a los que no prestó la más mínima atención. Porque Joaquín Costa estaba diciendo, oye, en el mundo rural hay una forma de trabajar con bienes comunales, con concejo abierto, con colectivismo, que no está fundamentado en el trabajo asalariado y su animadversión y sus sueños de coches volando en rascacielos tipo Star Wars, porque eran las portadas de las revistas que hacían, ¿eh? Salvo una minoría, ese era el sueño del anarquismo, eran Star Wars. O sea, hay un planeta en Star Wars que se llama Coruscant, que es la capital del imperio, que es todo urbano, no hay un solo ápice de verde en el planeta, ¿no? Pues eso es lo que soñaban los anarquistas de la CNT. Sí, es verdad, sí. Por lo tanto, tendrían al Estado. Claro. Ciertamente todo eso fueron sueños horrorosos, porque de ahí el hambre que hubo en la zona republicana en los años de la guerra. Porque, claro, un campesinado que se sentía no solamente oprimido, sino despreciado. Es que no entendían nada de lo que era el campesinado, ni ellos, ni el Partido Comunista, ni el PON, ni nadie. Nadie entendía nada, ni mucho menos don Manuel Azaña, la izquierda republicana, que era todavía más modernista, más urbana, más industrialista, más dedicada a la centralidad del dinero, ¿no? Entonces, claro, la gente simplemente dejó de producir. ¿Para qué vamos a producir si todos estos idiotas ni nos quieren, ni nos aprecian, ni nos valoran, ¿no? Entonces, un rasgo muy característico del anarquismo que explica esto que estábamos diciendo era su anticlericalismo burgués, su incapacidad para diferenciar el cristianismo popular de la gente, de los pueblos, de la Iglesia católica. Eran incapaces de diferenciar. Entonces, ese hacer suyo el pensamiento burgués sobre la religión les hizo no entender nada. Claro, y además llegaban a un pueblo, pensaban, claro, estos tíos, claro, están manejados por el cura les ha comido la cabeza y entonces todo lo que hacen es por el cura. Que no, que eso no es verdad. Que el cura pues tiene ahí una función, sí, está, alguna influencia tiene, sobre todo en algunas mujeres, pero lo que pasaba en los pueblos en la guerra civil eran por motivos puramente terrenales, de que aquí han llegado unos señores que nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas, que no nos respetan nuestras formas de vida, no respetan nada. Luego, entonces, nosotros, ¿por qué vamos a incrementar la producción agrícola y ganadera para abastecerles a ellos, ¿no? Que es lo mismo que les pasó en la Unión Soviética con la colectivización de 1929-1933. ¿Qué hizo el campesinado allí? Negarse a producir. O sea, hacerlo todo mal, hacer las labores agrícolas mal intencionadamente, pero no muy a las bravas, sino con disimulo, dejar que el ganado se muriera y tal. Y entonces, claro, las ciudades soviéticas sufrieron unos problemas de hambre tremenda que afectaron al mismo tiempo a la producción industrial. Se creó una sociedad desequilibrada. Incluso hoy el mundo rural ruso sigue teniendo una productividad bajísima por lo que hicieron entonces. Bueno, en Ucrania está muy estudiado el Holodomor, que es la gran muerte de campesinos ucranianos por esto que dices, ¿no? Por las colectivizaciones forzosas por parte del Estado que llevaron al hambre más absoluta. Además, había una posición absolutamente deshumanizada entre ellos. Bueno, toda esta gente, los que citáis aquí, es que todo es eso, porque no veían al campesinado como seres humanos, lo veían como una especie de vándalos, salvajes, fanáticos religiosos y no sé qué más cosas se les puede ocurrir. O sea, ellos llegaban a un pueblo, veían a la gente y no veían a esa gente, veían las locuras que sobre esa gente les habían contado los libros que ellos habían leído. Por ejemplo, los libros de la Revolución Francesa, que justifican la gran matanza de La Vendée, que ya en La Vendée es una comarca del noroeste de Francia, donde las columnas volantes asesinas de republicanos mataron a 600.000 personas, 700.000, vamos, mataban todas las aldeas completas, ¿no? Todo porque ellos se negaron a ir a incorporarse al ejército francés. Eso fue todo. Luego han contado un montón de tonterías y de rollos, que si eran religiosos, que si no sé qué, no sé cuándo. No. Cuando ellos se negaron a obedecer fue cuando dijeron no nos vamos a incorporar obligatoriamente al ejército francés. Porque eso no existía antes. Antes existía el sistema de mercenarios que el que quiere se incorporaba, que el que quería, que ayer eran muy pocos, por cierto, ¿no?
y no vamos a admitir una legislación que nos diga cómo tenemos que vivir cuando nosotros aquí nos hemos autogobernado durante siglos. Y a partir de ahí, los otros, en vez de negociar, o sea, los de París empezaron a atacarles, a acosarles y tal, hasta que acabó todo en un desastre con un montón de muertos por un bando y por otro. Aquí, en gran medida, algo parecido pasó también con el carlismo, ¿no? Pero de eso hace ya mucho tiempo podía pensarse que la gente, por ejemplo, anarquista o los 4 marxistas que todavía quedan o los izquierdistas tengan una visión simplemente realista de lo que es la ruralidad. Sí, sí, sí. Mira, realista, ¿eh? Que vean a la gente, no vean los estereotipos que ellos tienen en la cabeza sobre la gente. Claro, aquí quien tenía esa visión deshumanizada del campesinado sin duda era Buñuel, Luis Buñuel, ¿no? Con su famoso falso documental sobre las urdes. Sí, además fue financiado por un anarquista que se llamaba Rafael Cid, un anarquista que hoy se reivindica mucho en Aragón. Porque que fue fusilado por Franco. Fíjate tú qué carambolas, ¿no? O sea, el mundo está loco. O sea, realmente, claro, cuando yo he participado mucho participé en la revista de las Urdes, he ido por allí de vez en cuando, ¿no? He tenido ocasión de estar con ellos, pero con ellos, pues, tomándonos un vino, charlando apaciblemente. A ellos les duele muchísimo lo que se hizo aquello, que además es mentira. No fue un documental, fue una película con actores pagados. Eso lo decís aquí muy gracioso, ¿no? Hasta los que a algunos le dieron para... Los contemporáneos, tengo entendido que los contemporáneos de Buñuel, fachas que fueron a ver, fascistas de la época, gente de derechas y todo, se indignaban también diciendo, pero tú te has pasado 1000 pueblos. O sea, has deshumanizado al campesinado mucho más de lo que podía haberlo deshumanizado el franquismo o el fascismo más extremo. Me acuerdo porque estaba Gregorio Marañón cerca y mucha gente así que le dijeron, pero Buñuel, es que te has pasado 1000 pueblos, ¿no? Claro. Y incluso las tesis de las taras biológicas, que eso es terrible, ¿eh? Que eso es para darle al tío un puñetazo. Porque como la gente allí tenía bocio, que es una enfermedad que es el tiroides que se inflama. Entonces él creía que eso eran seres degenerados, que es lo que venían diciendo todos los reaccionarios, porque el primero que lanza un ataque frontal a las urdes es un obispo, el obispo de Coria en el siglo XVIII, es el primero que saca la teoría de la degeneración, que allí, por ejemplo, dentro de la familia había relaciones sexuales entre padres e hijos y hijas, e hijos y madres. Bueno, unas cosas aberrantes, monstruosas, ¿no? ¿Sabes que tiene un montón de yodo? Los níscalos, los robellones. Y si la gente tomaba níscalos y robellones, pues ya tenía suficiente yodo, ¿no? Con eso hubiera bastado, con que... Sí, el problema estaba que allí que la naturaleza de la Tierra es muy pizarrosa y está completamente desprovista de yodo, entonces el agua no tiene yodo. Pero eso se resolvió en cuanto se les empezó a llevar sal marina, que tiene yodo. O sea, cuando ellos empezaron a consumir sal marina, pues se le quitó el bocio, esto se le quitó. Bueno, pues todas estas cuestiones, lo triste es que sigan existiendo, ¿no? Y en ese sentido creo que el libro vuestro es un baño de realidad. Incluso yo se lo recomiendo mucho a los urbanitas, a gente, bueno, pues es urbanita como si es cualquier cosa, ¿no? Que gente que ha nacido, que vive en las ciudades y tal. Se lo recomendaría mucho para que entiendan cómo realmente es la ruralidad y que luego también buscaran lecturas, si están muy interesados en entender el campo como es, lecturas colaterales, o sea, las ramas, las citas que vosotros ponéis de autores, ¿no? Y que el libro es muy completo por eso, porque también exige un esfuerzo para comprender un poquito la filosofía del siglo XX, muchos elementos de sociología, muchos elementos de agroganadería. O sea, que es un libro múltiple del cual quienes lo lean, lectores y lectoras, pues pueden encontrar muchas cosas valiosas y útiles, ¿no? Al ser una miscelánea de artículos escritos durante 7 años, me parece, ¿no? He contado 7 años, ¿no? 10 años. 10 años. Vale, pues entonces, pues nada, pues este es el libro y aquí aparece el perrito de Antonio. y nada, amigos y amigas, pues hay que ponerse con el libro y hay que irlo leyendo. El hecho también de que sean artículos que tienen una separación neta de unos con otros, hace incluso su lectura más fácil, porque lees hoy un artículo, mañana otro, lo que sea, ¿no? No es un libro con capítulo 1 que se sigue en el capítulo 2 y tal. A mí eso me ha gustado porque algunos artículos que para mí eran especialmente reveladores, porque yo esos temas no los manejo bien, pues los he leído varias veces, pero luego en el capítulo siguiente pues a lo mejor había cosas que sí les entendía mejor. Bueno, sí, pues estamos ya al final. Sí, Félix, solo comentar que hay un artículo de Gorka Pinillo Sanz sí. sobre la madera, sobre la leña, que es muy bueno, que lo recomiendo leer mucho,
Y un artículo que hicimos en su momento en defensa de Javier de Miguel, de los esquimos, que Sí. recibió una represión muy fuerte por parte del feminismo y que lo escribimos en su momento, que también merece la pena leerse. Y un artículo contra la migración, contra la inmigración, que también creo que, bueno, ha tenido mucho camino ese artículo y que también merece la pena leerlo. Y luego también hay uno contra la ruralidad, hoy, hablando de la ruralidad asturiana contra el Estado, su tradición, una parte de su historia de lucha contra el Estado. Y luego a favor de la libertad de expresión, de crítica al feminismo y bueno, pues que animo a todo el mundo a leerlo y te agradezco, Félix, que... Y bueno, y también, perdona, a Sergio del Molino, el que me hizo mucha rabia cuando tu libro Naturaleza, Rural y Civilización es una aplicación, aunque sé que lo hiciste sobre ciertos temas concretos, es una aplicación maravillosa de nuestro mundo rural, el Estado aquí, desde mi punto de vista, para combatir la difusión de tu libro, cogió a un Mindundi de Madrid, que él mismo dice que no ha salido jamás de Madrid, del centro de Madrid, que se llama Sergio del Molino, un escritor sin más, le hicieron escribir un libro que se llama... ¿cómo se llama? La España Sí, vacía. por aquí lo decís, sí, sí, sí. La España vacía, perdón, la España vacía. Sí. Y entonces le hicieron vender, le publicaron en todos los lugares, le publicitaron en todos los lugares y ha vendido cientos de miles de copias este señor, se ha hecho rico, ¿no? Con este libro. Y se supone que este libro habla de la ruralidad y solo habla de las urdes, solo habla de los asesinatos de Puerto Urraco, solo habla de las misiones pedagógicas. Es una vergüenza del libro. Y me dio mucha rabia, y nos dio mucha rabia a Afri y a mí, y escribimos ese artículo también pues contra este señor. Y claramente yo creo que incluso no lo puedo probar, pero es que veo la mano del CNI en todo esto. Es Posiblemente, sí. Son posiblemente. operaciones de naturaleza estratégica que buscan manipular la opinión pública, ¿no? Claro, de la España vaciada, la España que han vaciado, que han vaciado. O sea, no se ha vaciado así, no es como cuando hay luna llena o tal, no es un fenómeno de la naturaleza, es que se ha vaciado y se vació acudiendo a muchas fullerías y muchas cosas horripilantes, ¿no? Bueno, pues adelante si tienes que decir alguna cosa más. No, nada más, Félix, agradecerte y seguimos adelante con todo. Muy bien, pues amigos y amigas, aquí terminamos y ánimo a conseguiros un ejemplar del libro y a leerlo y a estudiarlo y a difundirlo por ahí y a utilizarlo también para hacer vídeos, para hacer artículos, es decir, que sea un libro fértil, que produzca hijos, nietos y tataranietos como libro y como algún otros sistemas comunicativos. Bueno, pues nada más. Decir también que estamos al servicio de la gente para ayudarles a venirse a vivir al campo, para enseñar ganadería de cabras, de ovejas, de yeguas, para enseñar apicultura, para enseñar tiro con los caballos, para enseñar horticultura, para enseñar un montón de cosas. Estamos aquí al servicio de la gente que contacte con nosotros a través de la Revolución Integral y que estamos muy abiertos a ayudar a la gente a recibirles y que se ayuden ellos mismos, una vez que, claro. Eso es. Muy importante lo que has dicho. Ahora que las ciudades ya son espacios de putrefacción y la gente huye de ellas o sueña con huir de ellas, aunque no lo haga, pero sueña con huir de ellas, pues es el momento de que escuchéis lo que ha dicho Kiko y lo tengáis muy en cuenta y os pongáis en contacto con él a través de los medios que le ha dicho para que podáis conocer todo esto que es muy interesante. Por ejemplo, el tiro animal, que es una cosa que se ha perdido casi completamente, ¿no? Pero bueno, no se ha perdido del todo. Ahí hay todavía minorías, como es tu caso, que os manejáis en este asunto. El pastoreo, que no es nada fácil. Hay gente que cree que todas estas cuestiones eran de coser y cantar, ni mucho menos, ni mucho menos. Tenéis que ir muy motivados y muy preparados para aprenderlas, pero estoy seguro que Kiko la enseña perfectamente a Kiko y al resto de los amigos y las amigas. Muy bien, Félix, pues muchas gracias por todo. Venga, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.